Buenos días, estimados hermanos. Que la gracia y la paz de Jesús sea con vosotros. Es mi mejor deseo en esta preciosa y bella mañana de día 3 de febrero. Hoy es un lunes y tenemos ya la fecha del 3 de febrero, mis queridos hermanos. Que Dios nos bendiga y nos permita poder tener la oportunidad de meditar una vez más en la bendita palabra del Señor. SMI Reforma El Salvador está llegando a la intimidad de vuestros hogares para compartir juntos el mensaje de salvación. Pero antes vamos a iniciar elevando nuestros corazones al Señor a través de la oración. Oremos, por favor. Bendito seas, Señor Dios del universo. Te damos gracias por permitirnos en esta hora de la mañana poder llegar al trono de la gracia para darte primeramente las gracias por el cuidado y la bendición que has tenido al darnos a nosotros la oportunidad de despertarnos y de tener también esta meditación. Queremos llegar a los corazones de nuestros hermanos a través de tu palabra y que sea tu Espíritu Santo quien grabe las verdades en nuestros corazones y nos mueva las voluntades a hacer cumplir todo lo que tú deseas que cumplamos en esta vida. Amado Padre, derrama tu Espíritu Santo. Danos tu paz, danos tu bendición y tu protección. Lo pedimos sin merecerlo, confiadamente lo hacemos, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Es para mí un motivo de bendición poder llegar a vuestros hogares y también meditar en la bendita palabra del Señor. Hoy nuestro título es un tiempo especial de oportunidad espiritual. Así se llama nuestro título para esta mañana. Y no se olvide, nuestra matutina que llevamos para meditar con ustedes se llama El Cristo Triunfante. Vamos a leer la Biblia, mis estimados hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21, y luego leeremos el 29. La bendita palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se envanecieron en sus discursos, y su necio corazón fue entenebrecido. Qué triste, mis hermanos. Y dice el 29 también, tenemos esta cita, dice así: estando atestado de toda iniquidad, fornicación, malicia, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Mis hermanos y mis hermanas, qué terrible condición la que describe el libro de Romanos. El apóstol Pablo nos habla muy claramente de cuál es la condición de los seres humanos aquí en la tierra. Y lo más triste, mis queridos hermanos, es que la Biblia dice que habiendo conocido a Dios, imagínense ustedes, todos nosotros en más de alguna oportunidad hemos tenido la oportunidad de conocer a Dios, de oír a Dios, de escuchar el mensaje de Dios. Pero la Biblia nos dice que la mayoría de personas, teniendo la oportunidad de conocer a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que la Biblia dice que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón. Así lo describe la Biblia. Por tal razón, al estar entenebrecido, al estar sin la oportunidad de darle espacio al Espíritu Santo para que modifique nuestra vida y nos dé capacidad para hacerlo mejor, entonces, mis hermanos, tales personas son abandonados a sus necios corazones. Y el versículo 29 es demasiado importante porque dice claramente que por estar atestado de toda iniquidad. La palabra atestado, hermano, significa que sobrepasa los límites de capacidad. Y tristemente, los seres humanos en esta tierra estamos llegando a sobrepasar los límites de la paciencia de Dios.
estando atestados, dice aquí, de perversidad, de injusticia, de avaricia, de maldad, de envidia, de homicidios, de fornicación. En fin, hermanos, los seres humanos están completamente corrompidos, llenos de maldad, y no hay oportunidad, no hay razón para que los personajes puedan tener una desviación tal. Dios ha dado maravillosas oportunidades, nos ha dado un impresionante plan de salvación para que nosotros podamos seguir. Sin embargo, los seres humanos siempre deciden hacer su propia voluntad y se descarrían en su necio corazón, llenándose cada más de envidia y de las cosas que desagradan a Dios. Quiera Dios que nosotros podamos aprovechar estas oportunidades y no descuidarnos, mis hermanos. Es triste conocer a Dios, oír de Él y no obedecerlo. Eso es terrible. Nosotros vamos a conocer acá cómo Dios no ha querido que nosotros también podamos pasar desapercibidos. Nos ha dado oportunidades. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía acá en la matutina Cristo Triunfante. La página 42 dice así: no obstante la iniquidad del mundo antediluviano, esa época no fue como a menudo se ha puesto, una era de ignorancia y de barbarie. Los hombres tuvieron oportunidad de alcanzar un alto desarrollo moral e intelectual. Poseían gran fuerza física y mental, y sus ventajas para adquirir conocimientos religiosos y científicos eran incomparables. Es un error suponer, porque vivían muchos años, sus mentes alcanzaban tarde su madurez. Sus facultades mentales se desarrollaban temprano, y los que abrigaban el temor de Dios y vivían en armonía con la voluntad, continuaban aumentando en conocimiento y en sabiduría durante toda su vida. Qué interesante, mis hermanos. El pasado, hablando de la época antediluviana de la cual estamos haciendo referencia hoy, a menudo se ha pensado, dice el escrito inspirado, que la gente de aquel entonces era bárbara, era ignorante, no tenía capacidades espirituales o mentales, no eran inteligentes, creían que eran completamente bárbaros, viviendo en lugares remotos y que no tenían acceso a nada de tecnología. Pero al contrario, mis hermanos, la historia sagrada nos está diciendo que ellos tenían un desarrollo mental totalmente alto, un alto valor, podían alcanzar un alto valor moral e intelectual superiores a los que hoy podemos tener nosotros. Tenían también gran fuerza física, sus capacidades para poder adquirir conocimientos científicos y religiosos no se podrían comparar con lo que nosotros hoy tenemos. Imagínense, ahora nosotros, hablando con varios hermanos ya un poco ancianos, ellos se lamentan y dicen, no, es que la mente ya no me da, la capacidad mental no me da, porque ya pasaron los años de apogeo, los años de viveza espiritual y física y mental. Entonces hoy las personas dicen que no son capaces de memorizar un tan solo texto de la Biblia. Muchos hermanos dicen así, que no memorizan nada. Pero en el pasado la gente, hermanos, tenía capacidad enorme. No eran ignorantes, hermanos. Habían salido de las manos del Creador. Nuestra primera pareja, Adán y Eva, salió de las manos del Creador. Y los descendientes de Adán y Eva, las primeras generaciones, recibieron instrucción directa de Adán. Adán tenía conocimiento de ciencias, de naturaleza, conocimientos científicos, de astronomía y bueno, un montón de conocimientos que ahora a nosotros se nos ha vedado porque nuestra capacidad mental se ha estrechado cada vez más. En el pasado no, mis hermanos, la gente tenía un potencial enorme. Ahora las personas se admiran que alguien que mide la capacidad intelectual de las personas tenga un Q de 1,60 o de 180, digamos. Pero me imagino que en el pasado esas personas tenían y sobrepasaban esa capacidad. Cuando aquí se considera, por ejemplo, Albert Einstein de 1,60 de capacidad intelectual de IQ, que es
genio. Pero en el pasado esa gente superaba con facilidad ese tipo de capacidad intelectual. Eran muy capaces, eran muy fuertes físicamente y tenían ventajas de poder memorizar todo lo que ellos quisieran, aprender todo lo que ellos quisieran y hacer grandes obras para Cristo. Tenían la capacidad de hacer tremendas bendiciones para sus contemporáneos. Pero así como tenían esa capacidad mental, también tenían la capacidad de inventar males, de deteriorarse a sí mismo, de degradar, porque la mente inclinada y manchada con la maldad que trajo el pecado, también era capaz de inventar los peores desastres, las peores degradaciones, y en fin, mis hermanos, esto era terrible. En el espíritu de profecía, siempre en el Cristo triunfante, tenemos la siguiente declaración. Los antidiluvianos no tenían libros ni anales escritos, pero con su gran vigor mental y físico disponían de una memoria poderosa que les permitía comprender y retener lo que se les comunicaba para transmitirlo después con toda precisión a sus descendientes. Lejos de ser una era de tinieblas religiosas, fue una edad de grandes luces. Todo el mundo tuvo la oportunidad de recibir instrucción de Adán. ¡Qué maravilloso, hermanos! Aquí tenemos esta declaración que nos hace ver lo que antes habíamos comentado. Y es la capacidad intelectual. Imagínense, hoy nosotros podemos admirarnos, y yo me admiro particularmente cuando veo que un niño dice y recita el Salmo 119, por ejemplo, de memoria. Y nosotros decimos, ¡ay, qué mente la del niño! Y es verdad, en la época de nosotros que hemos sido reducidos completamente por la falta de ejercicio de mente, entonces nosotros no tenemos capacidad de memorizar tanto. Nos cuesta memorizar un versículo de la Biblia. Pero dice que los antidiluvianos, este escrito, tenían capacidad mental de poder recibir instrucción total de una ciencia completa o de muchas cosas y luego transmitirlas con una precisión tan especial que no se les escapaba nada. Entonces, por eso dice el escrito que no tenían libros. Ellos no tenían libros de historia. Nosotros tenemos hoy un montón de tomos de historia, de gramática, de matemáticas, de historia y un montón de cosas. Y aunque usted se perfeccione o sea maestro de alguna ciencia, no puede completar su conocimiento, mi hermano. Pero en el pasado dice el escrito que todos tenían un vigor mental y una capacidad que todo lo que se les explicaba memorizaban y lo transmitían con precisión. Así que lejos de ser una era de tinieblas, era una era de luces, de conocimiento grande. La gente, si hubiese querido, hubiera llegado a ser superior en todo. De hecho, hasta en la actualidad nosotros vemos edificaciones modernas, bueno, no tan modernas, antiquísimas, como las pirámides de Egipto, que las personas hacen también, digamos, pensamientos que las construyeron extraterrestres, que fueron gente de otro planeta, o gigantes grandes que existían en el pasado. Aún se admiran esa precisión y la complejidad de la construcción de esas torres. Pero no era algo que fuera tan difícil para los antidiluvianos, para las personas que precedieron después o que después quedaron después del diluvio. Esas personas tenían siempre la capacidad mental. Obviamente, poco a poco, mis hermanos, se fue degenerando y degradando hasta lo que tenemos hoy en día. Hoy, pues, con mucha dificultad nosotros aprendemos algunas cositas y si no las practicamos tan a menudo, se nos olvidan luego. Así que en el pasado no era así. La gente memorizaba y lo que memorizaba lo repetía con precisión. Ahora, mis hermanos, dice este escrito, que el escepticismo no podía negar la existencia del Edén, mientras estaba a la vista con su entrada vedada por los ángeles custodios. El orden de la creación, el objeto del huerto, la historia de sus dos árboles tan estrechamente ligados al destino del hombre, eran hechos indiscutibles
y la existencia y suprema autoridad de Dios, la vigencia de su ley, eran verdades que nadie pudo poner en tela de juicio mientras Adán vivía. ¡Qué oportunidad más grande! Por eso nuestro título se llama Oportunidad, ¿verdad? Espiritual. Un tiempo especial de oportunidad espiritual. Aquí nos dice que los antidiluvianos tuvieron esa condición. Ellos podían ver el Edén, mis hermanos. Qué lindo habrá sido poder ver el Edén, la evidencia más grande de que Dios había creado al hombre. Estas personas tuvieron esa capacidad o esa oportunidad. Veían también, dice, de lejos, aunque lejos porque no se les permitía entrar, veían de lejos los dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual fracasó nuestra primera pareja de Adán y Eva, y también veían el árbol de la vida, que le perpetuaba a la gente la capacidad de vivir para siempre. Entonces, esas dos historias no se podían negar. La historia de la caída, la historia de que Dios había creado al hombre, Adán la repetía y la repetía constantemente a sus descendientes. Pero a pesar de eso, mis hermanos, ellos no quisieron escuchar la voz de Adán, no quisieron someterse a la voluntad del Padre. Con tremenda capacidad intelectual, decidieron renunciar y decidieron deshonrar a Dios y deshonrarse a sí mismo. Por eso el versículo que leíamos decía que estaban atestados de injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad y de un montón de situaciones que no hacía posible que ellos pudieran engranar con la voluntad de Dios. Pero Dios no lo dejó, mis hermanos, a la deriva, no les dio oportunidad, claro que les dio. Y ahora también a nosotros, mis queridos hermanos, Dios no quiere que nosotros podamos padecer este tipo de cosas. Él desea que nosotros entremos en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Y si así lo hace, es que nosotros tenemos la última palabra de decidir si queremos honrar a Dios o no. El escrito inspirado sigue diciendo: a pesar de la iniquidad que prevalecía, había un número de hombres santos y ennoblecidos y elevados por la comunión con Dios, que vivían en compañerismo con el cielo. Eran hombres de poderoso intelecto que habían realizado obras admirables. Tenían una santa y gran misión, a saber, desarrollar un carácter justo y enseñar una lección de piedad, no solo a los hombres de su tiempo, sino también a las generaciones futuras. Solo algunos de los más destacados se mencionan en las Escrituras, pero a través de todos los tiempos Dios tuvo testigos fieles y adoradores que mantuvieron esa rectitud delante del Señor y que para hoy nosotros debemos ver como ejemplo. Así, mis queridos hermanos, Dios no va a destruir a nadie sin darle la oportunidad de conocerle a Él. Pero depende de nosotros si queremos desarrollar un carácter justo, así como los hombres del pasado, que también, a pesar de que tuvieron la evidencia, podríamos decir nosotros, pero ellos vieron el jardín del Edén, ellos vieron los árboles, la evidencia fue más fuerte. Hermanos, nosotros también tenemos un conocimiento grande hoy. Si somos ignorantes a veces es por voluntad propia, pero la oportunidad la tenemos. Nosotros podemos conocer más de Jesús, podemos conocer más su voluntad, podemos hacer muchas cosas para Cristo y decidir en nuestro corazón desarrollar el carácter justo como Dios desea que nosotros lo tengamos. Así, a través de las enseñanzas del Señor, nosotros podemos también prevalecer como los santos hombres del pasado, que poquitos fueron mencionados, pero no eran los únicos, dice la historia sagrada. Habían muchos hombres más que también eran valientes, eran obedientes a Dios, pero por supuesto solo se mencionan los más sobresalientes. Pero mis queridos hermanos, nosotros podemos ser uno de ellos, si queremos y si deseamos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. A nosotros también los anales de la historia van a registrar nuestros nombres y vamos a aparecer como victoriosos, hombres de fe, hombres valientes, decididos, que a pesar de la maldad que está inundando el mundo, nosotros decidimos honrar a Dios a través
de nuestra obediencia a los mandamientos. Así que, mis queridos hermanos, es momento de que usted y yo demos testimonio. Ahí donde esté, no importa dónde esté, en cualquier país del mundo, Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, Honduras, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, no importa dónde estemos nosotros. Ahí donde usted está, puede ser un hombre de bien, un hombre de virtudes, un hombre que salga adelante y que salte en alto también el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Así que, mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude a ser valientes y a ser obedientes en todo momento, y que al salir hoy demos buen testimonio para honra y gloria del Señor. Muchas gracias por vuestra sintonía y quiero invitarles a orar. Oremos, por favor. Bendito sea, Señor Dios del universo. Muchas gracias por habernos permitido esta valiosa oportunidad de compartir con nuestros hermanos y de poder recibir tu bendición y tu gracia. Oramos, Señor, para que tengas misericordia de cada uno de nosotros y nos des la oportunidad más de poder obedecerte. Gracias por esas maravillosas oportunidades. Gracias porque todavía tienes misericordia por nosotros, porque nos muestras el camino a seguir. Danos la oportunidad de seguirte, de que tu Espíritu Santo transforme nuestras vidas y nos haga aptos para el reino eterno. Amado Padre, en tus brazos de amor nos encomendamos y oramos por nuestros hermanos que se conectan para seguir escuchando estos consejos maravillosos. Cuídalos grandemente y dales éxito en todas sus labores. Lo pedimos sin merecerlo, confiadamente lo hacemos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, que el Señor les guarde en este día y pueda darles cuidados y éxito en vuestras labores. Es mi mejor deseo. Un saludo especial para todos los que envían sus mensajitos. Muchas gracias. Que el Señor os guarde en este día. Amén.